matemáticas, el día de hoy vamos a realizar la solución de una ecuación diferencial de primer orden con ayuda de la transformada de Laplace. Veamos. La ecuación diferencial es la siguiente: y' más 2y igual a t con la condición de que y de 0 es igual a menos 1. Para ello, entonces, lo que nosotros vamos a hacer es realizar las transformadas. Entonces, la transformada de y' más 2 por la transformada de y va a ser igual a la transformada de t. Entonces veamos cómo vamos a reemplazar. La transformada de y' la vamos a reemplazar por s de y por s menos y de 0 más 2 por la transformada de y la vamos a escribir de la forma y de s igual. La transformada de t va a ser igual a 1 sobre s elevado al cuadrado. En consecuencia, ¿qué hacemos? Vamos a reemplazar y de 0. Y de 0, su condición es igual a ¿cuánto? A menos 1. Entonces nos queda que esto va a ser s de y de s menos, y para nuestro caso, menos 1, que es el valor de y de 0, más 2 por y de s igual a 1 sobre s elevado al cuadrado. Ahora operamos, menos por menos nos da más, y esto que quedó positivo lo vamos a pasar de una al otro lado negativo, y escribimos lo que nos quedó: s de y por s más 2 por y de s va a ser igual a ¿quién? A 1 sobre s elevado al cuadrado, y aquí recordemos, esto es menos por menos más, pasa a negativo, menos 1. Por tanto, entonces lo que vamos a hacer nosotros son dos cosas. La primera es sacar factor común aquí y de s, y la segunda vamos a hacer la operación de números fraccionarios. Entonces veamos cómo nos queda. Y de s como factor común, entonces acá lo escribimos: y de s multiplicado por s más 2. Entonces escribimos lo que completa nuestra multiplicación. Eso significa y de s por s, aquí lo tenemos, s de y de s, más 2 por ys, entonces acá tenemos 2 por ys, va a ser igual a ¿quién? Entonces, operando nuestros números fraccionarios, nos queda que esto lo completamos sobre 1, y hacemos la operación: 1 por 1, 1, menos s cuadrado por 1, s cuadrado, sobre s cuadrado por 1, s cuadrado. Ahora, s más 2 que está multiplicando lo vamos a pasar a dividir. Eso significa que vamos a despejar ys. Entonces nos queda que y de s va a ser igual a ¿quién? 1 menos s cuadrado sobre s cuadrado por s más 2, en este caso. Para solucionar nuestra ecuación diferencial, entonces aplicamos la transformada inversa. En este caso vendría a ser la transformada inversa a la menos 1 de ¿quién? De 1 menos s al cuadrado sobre s cuadrado multiplicado por s más 2. Ahora lo que hacemos es utilizar el método de fracciones parciales para solucionar la transformada inversa. Entonces aquí ya tenemos escrita 1 menos s cuadrado sobre s cuadrado por s más 2, la función en términos de s. ¿Qué hacemos? Entonces nos queda que esto va a ser igual a sobre s más b sobre s cuadrado. Lo tenemos que escribir así porque tenemos un término repetido, en este caso s cuadrado, más c sobre s más 2. Inmediatamente lo que vamos a hacer nosotros es operar estos números fraccionarios de una forma muy sencilla, y esto va a ser igual así. Entonces, lo primero que nosotros hacemos es lo siguiente: vamos a reescribir esto acá, y nos queda que esto va a ser igual a 1 menos s cuadrado sobre s cuadrado por s más 2. Este mismo término lo escribimos aquí.
entonces nos queda s cuadrado por s más 2. Y vamos a empezar a completar. En consecuencia nos queda de la siguiente manera. Si yo tengo s cuadrado por s más 2 y aquí tengo s, ¿qué me hace falta? Entonces aquí ¿qué nos quedaría? S por s más 2 es el término que nos completaría el que tenemos aquí abajo. Y lo multiplicamos ¿por quién? Por a. Más. Entonces ahora hacemos exactamente lo mismo con el segundo término. ¿Qué significa? S cuadrado por s más 2. Y aquí ¿qué tengo escrito? S cuadrado. Entonces ¿qué me hace falta? S más 2. Entonces nos queda b por s más 2. Pasamos con el siguiente término. Entonces aquí tendríamos más, y aquí ¿qué escribimos? S más 2 es lo que tenemos. Aquí está también. ¿Qué le hace falta? S cuadrado. Entonces nos quedaría c por s elevado al cuadrado. Y como podemos ver, es un truco cochino muy bonito, muy sencillo y muy fácil para no complicarse uno con las operaciones de fraccionarios. Ahora, ¿qué ganamos con eso? Pues inmediatamente podemos simplificar aquí esto de esa forma. Porque esto que está dividiendo pasaría a multiplicar y lo podemos eliminar de una. Entonces lo hacemos inmediatamente. Escribimos lo que nos quedó. En este caso tenemos 1 menos s cuadrado va a ser igual a s por s más 2 por a más b por s más 2 más c por s elevado al cuadrado. Vamos a utilizar el método de los ceros. Entonces para ello vamos a reemplazar por s igual 0. ¿Por qué es igual 0? Porque aquí lo encontramos solo. En consecuencia reemplazamos en toda esta expresión que tenemos aquí y nos quedaría que esto viene a ser igual a ¿quién? A 1 menos s que vale 0. Entonces nos quedaría al cuadrado igual a s que vale 0 multiplicado por nuevamente 0, pero esta vez más 2 por a más b por s que vale 0 más 2 más c por s que vale 0. Y nos quedaría que esto viene a ser 1 menos 0 al cuadrado nos daría 1 igual a 0 multiplicado por cualquier expresión nos da 0 más 0 más 2 nos daría 2, en este caso nos daría 2b más c por 0 también nos daría 0. Entonces nos queda que 1 es igual a 2b. Entonces despejamos b y nos quedaría que esto es 1 sobre el 2 que multiplica pasa a dividir y esto va a ser igual a b. Entonces ya tenemos el valor de b que vendría a ser igual a 1 medio. Ahora debemos encontrar los otros dos valores. Ahora con la misma expresión vamos a encontrar el otro 0. ¿De dónde lo sacamos? Aquí tenemos s más 2. En consecuencia nos queda que s más 2 va a ser igual a 0. Despejamos y nos queda que s va a ser igual a 2 que está positivo pasa a negativo, menos 2. Entonces en todos los términos que tienen s lo vamos a reemplazar por menos 2. Entonces, ¿qué podemos apreciar nosotros? Aquí que 2 menos 2 nos da 0. 0 multiplicado por cualquier término nos da a este lado 0. Aquí tenemos 2 menos 2 nos da 0. 0 por b nos daría 0. Y entonces nos queda de lo siguiente. 1 menos 2 al cuadrado. Entonces recordemos que si nosotros tenemos una expresión de esta forma, significa que tenemos menos 2 por menos 2. En consecuencia, menos por menos nos da más y 2 por 2 nos da 4. Entonces aquí nos queda 1 menos 4 igual.
Lo mismo acá, a este lado, nos quedaría que esto viene a ser c por menos 2 al cuadrado, que viene a ser también 4. 1 menos 4 nos daría menos 3. Viene a ser igual a c por 4 o 4 por c. Y el 4 que está multiplicando pasa a dividir. Entonces nos queda menos 3 cuartos va a ser igual a c. Y hemos encontrado el valor de c. Con ayuda de la expresión 1 menos s al cuadrado vamos a tratar de encontrar el valor de a. Entonces veamos, si nosotros tenemos 1 menos s cuadrado igual a 0, despejamos s cuadrado y nos quedaría que 1 es igual a s al cuadrado. Eso me indica que cuando yo saco la raíz cuadrada de 1 para despejar s, nos queda un valor positivo y un valor negativo. Por tanto tenemos dos opciones, es decir, s es igual a 1 positivo o s es igual a menos 1 en este caso. Probemos con s igual a 1 y reemplacémoslo en toda la expresión. Al reemplazar, entonces nos queda lo siguiente. 1 menos 1 nos da 0. 0 va a ser igual a 1 más 2 nos da 3. 3 por 1 nos da 3 multiplicado por a más 1 más 2 nos da 3 multiplicado por b, entonces nos da 3b, más 1 al cuadrado es 1, 1 por c nos da c. Ahora, como nosotros necesitamos encontrar el valor de a, recordemos que b vale 1/2 y c vale menos 3 cuartos. Entonces reemplacemos y nos queda que esto viene a ser 0 es igual a 3a más 3 por b más c. Entonces b es igual a 1/2 y c es igual a menos 3 cuartos. Operando, ¿qué nos queda? Esto va a ser 0 es igual a 3a más 3 por 1 nos da 3 medios, más por menos nos da menos 3 cuartos. Entonces ahora toda esta expresión lo vamos a pasar al otro lado y nos quedaría que esto viene a ser igual a 3 medios negativo más 3 cuartos va a ser igual a ¿quién? A 3a. Entonces, operando los números fraccionarios nos quedaría de la siguiente manera. Menos 3 por 4 nos da menos 12. Más 3 por 2 nos da 6. Sobre 2 por 4 nos da 8. Va a ser igual a 3a. Arriba, menos 12 más 6 nos queda menos 6. Sobre 8 va a ser igual a 3a. El 3 que está multiplicando pasa a dividir. Entonces nos queda menos 6 sobre 24 va a ser igual a. Y simplificando, en este caso, sexta. Y sexta nos queda que esto es 1 y aquí nos da 4. En consecuencia, a es igual a menos 1 cuarto. Aquí ya hemos reemplazado los valores encontrados. A vale menos 1 cuarto, entonces nos queda la transformada inversa de menos 1 cuarto sobre s, más b vale 1/2, entonces nos da la transformada inversa de 1/2 sobre s cuadrado, más c vale menos 3 cuartos, entonces nos queda la transformada inversa de menos 3 cuartos sobre s más 2. Ahora, ¿qué hacemos? Cada una de estas constantes sale inmediatamente de las transformadas. Entonces esto va a ser menos 1 cuarto de la transformada inversa de 1 sobre s más 1/2 de la transformada inversa de 1 sobre s elevado al cuadrado menos 3 cuartos de la transformada inversa de 1 sobre s más 2. Solucionando cada una de las transformadas, entonces nos queda que esto viene a ser f de t igual a menos 1 cuarto por la transformada inversa de 1 sobre s es 1. Entonces nos queda 1 por menos 1 cuarto, nos queda igual, más 1/2 de
La transformada inversa de 1 sobre s al cuadrado es t, en este caso, menos 3 cuartos por la transformada inversa, en este caso es e a la menos 2t. Recordemos que a en este caso vale ¿cuánto? Menos 2. Y aquí tenemos nosotros la solución de la ecuación diferencial inicial. Esto es Miller Matemáticas. Estudia, porque el que quiere salir adelante saca el tiempo, el que no saca excusas. Chao.